canciones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Qué bueno es poder una vez más estudiar la palabra del Señor. Es maravilloso abrir la Biblia y poder estudiar esas grandes verdades que encontramos en ella. Es la palabra del Señor. Y estamos estudiando acerca de la fe de Jesús. Por eso bienvenido a este espacio de estudio de la palabra del Señor. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí está la verdad clara. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y hemos estudiado algunos temas muy importantes que fortalecen nuestra fe. Lo que tiene que ver con la palabra del Señor, lo que tiene que ver con Dios, con el día de reposo, cómo guardar el día de reposo, el día del juicio, temas fundamentales que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a cimentarnos en la palabra de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estudiar otro tema muy importante de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Lo que la Biblia habla de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Qué podemos aprender en la palabra del Señor para llegar a una comprensión clara y definir, o más bien descubrir, cuál es la iglesia verdadera?
Vamos a estudiarlo entonces a la luz de la palabra del Señor. Por eso te invito para que allí donde estás me acompañes inclinando tu cabeza y haciendo una oración a Dios, porque Él es el que nos puede ayudar. Él es el que ilumina nuestras mentes para comprender su palabra. Oremos, por favor. Querido Señor, gracias, porque tu mensaje es claro y es real. Tú nos quieres enseñar grandes verdades. Vamos a estudiarla, Señor. Por favor, danos sabiduría, ilumina nuestras mentes para comprender lo que tú nos quieres decir. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Yo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y vamos a descubrir y vamos a hacer un filtro, por así decirlo, a la luz de la palabra del Señor para darnos cuenta si estamos en la iglesia correcta o no, para darnos cuenta cuál es la iglesia verdadera, porque hay muchas denominaciones, pero ¿cuál es la verdad? Si todas dicen tener la verdad, pero ¿cuál en realidad tiene la razón de Cristo Jesús? Estudiémosla, pero antes quiero que analicemos un momento. Antes de ir a la palabra del Señor, veamos lo que algunas corrientes teológicas piensan o lo que algunas religiones en el mundo que hemos estudiado en algunos temas anteriores y las hemos analizado. Ahora vamos a analizar para darnos cuenta cuál es el fundamento de estas religiones y luego vamos a la palabra del Señor y allí entenderemos si esas religiones están bien fundamentadas o no, y entonces en qué debemos creer. Primero, el Islam. ¿Qué piensa el Islam? ¿O cuál es el fundamento del Islam? Basado en las enseñanzas del Corán. Nota bien, el Corán es el libro que ellos utilizan como base, como Biblia podría decirse. Este Corán fue escrito por el profeta Mahoma a principios del siglo VII. Muy bien, entonces nos damos cuenta que el Islam fundamentan sus creencias sobre el Corán que fue escrito por un hombre llamado Mahoma, que consideran como profeta. ¿Esto dice la Biblia? Ya lo veremos, ya descubrimos. Mientras tanto, ¿qué piensa el hinduismo o sobre qué se fundamenta el hinduismo? Mira bien, originada en la India, agrupa distintas creencias alrededor de las escrituras hinduistas, aproximadamente de fines del primer milenio antes de Cristo. Bueno, allí están ellos, se fundamentan en las escrituras hinduistas. ¿Esto enseña la Biblia? ¿Están correctos? ¿Están equivocados? Ya lo vamos a descubrir. Ahora, ¿qué piensa el judaísmo? ¿O en qué se fundamenta el judaísmo? Ellos se basan en las enseñanzas de la Torá, el actual Antiguo Testamento, eso es el Torá, la ley de Dios, y el Talmud. Allí están ellos basados en la Torá y el Talmud, que es el Antiguo Testamento, principalmente en Israel, pero después de la diáspora están extendidos en el mundo. La diáspora significa la dispersación. Cuando ellos fueron dispersados, les tocó huir de Jerusalén y ahora están en diferentes partes del mundo. Así que basan sus creencias en la Torá y en el Talmud. Allí están los judíos. Ahora, ¿qué piensa el budismo o sobre qué se fundamenta el budismo? Son fundados por Buda en el siglo V a.C., actualmente extendida por todo el mundo, a excepción de la mayoría de los países africanos. Bueno, y allí tenemos al budismo, fundado por Buda. ¿Es la verdad? ¿Es el budismo la religión verdadera? Ya lo vamos a descubrir a la luz de la palabra del Señor, porque es la Biblia. Yo no quiero que tú me creas a mí, yo quiero que tú le creas a la palabra del Señor y saques tus propias conclusiones. Ahora, el cristianismo. ¿Sobre qué se fundamenta el cristianismo? Y aquí es un poco más extenso porque el cristianismo en sí tiene diferentes denominaciones o más bien diferentes grupos religiosos. Ahora, el cristianismo fue creado en la figura de Cristo Jesús en el siglo I y sigue las enseñanzas de la Biblia, presente en casi todo el mundo, excepto el norte de África y gran parte de Asia, presente en Rusia y antiguos países soviéticos, asiáticos y Filipinas. Allí está el cristianismo. Pero dentro del cristianismo, y quiero que le hagamos un repaso, mira algunos grupos religiosos que aparecen dentro del cristianismo. Tenemos por un lado la Iglesia Católica, luego tenemos la Iglesia Veterocatólica, tenemos también la Iglesia Copta,
tenemos el movimiento Rastafari. La iglesia ortodoxa, el mormonismo, iglesia anglicana, iglesia episcopal, luteranismo, calvinistas, baptistas, metodismo, pentecostalismo, cuáqueros, unitarios, universalistas, Iglesia Unificada de Cristo, davidianos, cristadelfianos, Conferencia General de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Dios y los Santos de Cristo, Testigos de Jehová. En fin, si nos ponemos a enumerar, no vamos a terminar ahora. Son miles y miles de grupos religiosos que se basan o están dentro de la rama del cristianismo. Es el más extenso, tiene muchísimos y cada día surgen más. Hay personas que se crean unas doctrinas y los demás le creen y entonces forman su iglesia. Porque algunos piensan que allí encuentran buena economía y entonces empiezan a engañar a las demás personas y muchos se dejan engañar porque no estudian la palabra del Señor. Por eso es importante que hoy estemos concentrados para ver qué dice la palabra del Señor y cuál es el fundamento y cuál es la fundación de la iglesia. Allí vamos a estudiarlo a la luz de la palabra del Señor. Y te invito para que me acompañes allí a Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Debemos definir esto primero. Antes de hablar de cualquier tema, es importante que definamos quién fundó a la iglesia cristiana. Porque ya vimos lo que dicen las demás religiones y en qué se fundamentan ellas. Pero yo, como adventista del séptimo día, ¿en qué me fundamento? ¿Quién fundó mi iglesia? Mira lo que dice Mateo capítulo 16. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro, responde Jesús, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Amén. Qué maravilloso es saber esto. Jesús le estaba dando una lección, o Jesús le dio unas palabras maravillosas a Pedro. Ahora, yo quiero expandirme un momentico aquí y quiero hacer un paréntesis para explicar bien este texto bíblico, porque ha sido muy tergiversado en el mundo católico hoy en día, porque se piensa que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él, o sea, que Pedro era esta roca y que sobre él iba a fundamentar Dios la iglesia. En pocas palabras, o sea, Pedro era el fundamento de la iglesia. Esto es lo que enseñan algunos. Y entonces colocan a Pedro como el inicio y Pedro el fundamento. Incluso algunos hasta tienen el concepto que Pedro está en el cielo y es el que tiene las llaves allá y permite la entrada al cielo. En fin, es el concepto que hay en muchos grupos religiosos ahora. Pero quiero que vayamos a algunos pensadores católicos que hablaron acerca de este texto. Mira lo que pensaba San Agustín en el año 400 después de Cristo. Es el mayor de los teólogos católicos de los primeros siglos de la era cristiana. Él deja que sus lectores decidan si Cristo dice que él mismo es la roca o si dice que Pedro es la roca. Entonces nota bien, San Agustín no dice que era Pedro, él solamente deja para que sus lectores decidan. Por otro lado, Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia, en el año 407 después de Cristo, dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Pero también dice que Cristo mismo es verdaderamente nuestro fundamento. Qué importante que este hombre está resaltando las palabras de Cristo, colocándolo a él como fundamento. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, en el año 340, afirma que Clemente de Alejandría escribió que Pedro, Santiago y Juan no lucharon por la supremacía en la iglesia de Jerusalén, sino que escogieron a Santiago el Justo como dirigente. Historia eclesiástica. Otros padres de la iglesia enseñaron también lo mismo, que el fundamento, o que Jesús le estaba diciendo allí a Pedro que él no sería el fundamento, o sea, que Pedro no era el fundamento de la iglesia, no, sino que Jesús era el fundamento, solo que algunos han distorsionado. Pero ¿cuándo inició esto? Fue solamente en el año 445 después de Cristo. León I fue el primer pontífice romano
que pretendió recibir autoridad, recibir poder de Cristo por medio de Pedro. Y de allí en adelante fue donde se le atribuyó a Pedro la autoridad. Y diciendo que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue el primero, el que fundamenta la iglesia y es el que tiene las llaves. En fin, este concepto solamente apareció en el año 445. Ahora, si Jesús quiso decir eso, ¿por qué Pedro no lo entendió de esa manera? ¿Por qué los apóstoles no lo entendieron de esa manera? ¿Por qué los que estuvieron contemporáneos con Jesús no lo entendieron de esa manera? Y solamente hasta el año 445 fue que se empezó a idear acerca de esto y se empezó a trabajar en esto. Pedro, si tú lees la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, 8 al 12, allí Pedro está diciendo que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y Pablo también habla de la roca es Cristo Jesús. La palabra del Señor me dice que Jesús es la roca, no me dice que es Pedro la roca. Ahora, muchos pueden decir cosas, muchos pueden hablar, pero Jesús aquí está dejando claro que Él es el fundamento. Y mira lo que le dice Jesús a Pedro. Cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, y yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre Cristo Jesús. No está diciendo sobre Pedro. Así que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Sin embargo, vayamos a leer otros textos que nos ayuden a comprender un poco más lo que Cristo Jesús quiso decir allí. Efesios 2:20. Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El texto dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo Jesús. Como iglesia adventista del séptimo día, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Algunos piensan que nosotros tenemos otro fundamento, tenemos una mujer, tenemos un personaje allí. No. Nuestro fundamento como iglesia adventista del séptimo día es Cristo Jesús. Si alguien dice lo contrario, es porque todavía no ha entendido y no ha comprendido bien lo que la iglesia adventista enseña, lo que la iglesia adventista cree. El problema de algunos es que hablan por presuposiciones humanas. Piensan que nosotros creemos eso, pero no es así. La iglesia adventista se fundamenta en Cristo Jesús, solamente en Él, porque Él es el que nos da la salvación. Ahora, ¿cómo es la organización de nuestra iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia a la luz de la palabra del Señor? ¿Qué dijo el texto bíblico? ¿O qué enseña la Biblia acerca de la organización de la iglesia? ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Lo primordial, debemos definir esto. Efesios 4, 11 al 12. Mira lo que dice. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Y Él mismo concedió, o sea Jesús o el Espíritu Santo, a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, ¿cuáles son los dirigentes de la iglesia? Pastores, maestros, evangelistas. Dios escogió a estas personas que se capacitarían, que se prepararían y tendrían una conexión con Él, y Él mismo los capacitaría, los prepararía para que estuviesen al frente dirigiendo la iglesia de Dios. Imagínate que la iglesia de Dios no tuviese dirigentes, no habría orden. Todos correrían de aquí para allá. El pueblo de Israel en Jueces dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería. Y ustedes se dan cuenta, si estudian el libro de los Jueces, cómo el pueblo de Israel era tan rebelde, cómo el pueblo estuvo tan desviado y solamente estaba ordenadito cuando Dios levantaba a un líder que era un juez. Cuando el juez estaba vivo, entonces el pueblo se coordinaba, pero cuando el juez moría, Jueces me dice, y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta por qué es importante que haya liderazgo? ¿Te das cuenta por qué es importante que hayan líderes en el pueblo de Dios? Y Jesús los dejó, pastores, evangelistas. Estos son los que dirigen la iglesia. Ahora, ellos no son los que mandan la iglesia, y ya lo vamos a estudiar. Ellos dirigen
Ellos no son los que fundamentan la iglesia, no, ellos son escogidos por Dios para dirigir al pueblo del Señor, pero es Dios el fundamento de la iglesia, es Dios quien ordena qué es lo que la iglesia debe hacer. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Como pueblo adventista tenemos una misión. ¿Cuál es? Jesús mismo la dijo, Mateo 4:23, el texto bíblico dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando, tenlo ahí presente, enseñando, 1, en la sinagoga de cada lugar, primero. Segundo, anunciaba o predicar, que es lo mismo, anunciar o predicar o proclamar o dar un mensaje. Anunciaba, predicaba la buena noticia del reino y curaba o sanaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Allí está la triple misión de la iglesia. 1, enseñar, predicar y sanar. Allí está la triple misión. Ahora, ¿como iglesia adventista la cumplimos? Claro que sí. ¿Cómo enseña la iglesia adventista? Bueno, tenemos varias instituciones adventistas, instituciones educativas como escuelas, colegios, universidades. Allí enseñamos. También a través de la guía de estudio de la Biblia tenemos un folleto, tenemos la fe de Jesús. Esto que estoy haciendo, estoy enseñando la palabra del Señor. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos cómo vivir, enseñamos cómo debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo también. Enseñamos, la iglesia adventista enseña la palabra del Señor y enseña también al ser humano a cómo vivir y cómo encontrar paz y tranquilidad en medio del caos. Tenemos muchos libros, personajes adventistas que se capacitaron en una rama que ayudan con sus libros a la gente para que pueda tener progreso, para que pueda tener unas buenas actitudes. En fin, la iglesia adventista enseña por todos los medios que puedan haber. Ahora, ¿predicamos la palabra del Señor? Claro que sí. Hay muchos predicadores, evangelistas que están encargados de llevar este mensaje especial de salvación y muchos se han convertido y muchos se han bautizado. Tenemos hoy más de 20 millones de adventistas en todo el mundo porque hemos predicado la palabra del Señor, porque estamos cumpliendo la misión de Cristo Jesús. Algunos atacan la iglesia diciendo que ha apostatado, que no está cumpliendo la misión, en fin, tanto que dicen. Pero si tú analizas y tú estudias bien y te das cuenta, la iglesia adventista del séptimo día sí está predicando la palabra de Dios. Sí estamos predicando lo que Dios dice aquí en su libro sagrado. Sí estamos predicando lo que Dios dejó aquí. Si tú no lo sabes, es porque te falta dejar un poco lo que los demás dicen y estudiar realmente lo que Dios dice en su palabra. Y te darás cuenta que la iglesia adventista sí está predicando. Ahora, la iglesia adventista, la tercera misión, la iglesia adventista, ¿cura? Bueno, sí, esa es la respuesta. ¿Y cómo curamos? Tenemos en nuestra iglesia 8 remedios que son llamados como los remedios naturales, pero yo le llamo los 8 remedios verdaderos, porque hay uno de ellos que no es natural y es la confianza en Dios. Por eso le llamo los remedios verdaderos. Son 8 y allí se enseña cómo tú y yo podemos curar, y hay muchos que han sido curados. Tenemos clínicas, hospitales, allí tenemos algunos conjuntos o algunos lugares de vida plena, de vida sana. En fin, la iglesia adventista está curando. También hacemos oraciones y puedo contarte muchos testimonios de hermanos de nuestra iglesia, hermanos fieles a Dios, hermanos adventistas que han estado enfermos y hemos orado y Dios ha sanado a esas personas y han cambiado su régimen alimenticio. Tenemos diferentes tipos de material en nuestra iglesia que nos ayudan a cuidar nuestra salud. El Señor Jesús lo dijo, 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Así que allí está. Jesús quiere que tú y yo gocemos de buena salud. La iglesia adventista enseña también esto, que debemos tener buena salud y nos da estrategias. Tenemos muchos libros que nos ayudan a cuidar nuestra salud. Por eso la iglesia adventista cumple la triple misión que Dios dejó: enseñar, predicar y sanar.
Te invito para que estudies la palabra del Señor. Te invito para que conozcas más de la iglesia y te des cuenta que estamos cumpliendo la misión de Cristo Jesús. Ahora, vayamos un momento a Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Mire lo que dice el texto bíblico. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Ahora, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Mira, aquí hay una problemática. Estaba pasando con los apóstoles. Tenían un problema. ¿Cómo lo resolvieron ellos? Reunieron a toda la congregación y en conjunto tomaron una decisión. ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? A través de la iglesia. No es el pastor, aunque ya hablamos que Dios escogió a líderes, que son los pastores y evangelistas, aunque ellos son los líderes, sin embargo, como lo mencioné, no son los que gobiernan la iglesia, porque la iglesia en sí, para tomar las decisiones, debe reunirse. Tenemos alguna junta de iglesia, que allí están los líderes de cada departamento, como así le llamamos, o ministerios de liderazgo en la iglesia. Por lo menos el director de canto, director de escuela sabática, director de obra misionera. Todos ellos, los líderes de la iglesia, conforman la junta de iglesia. Así que cuando se va a tomar una decisión en la iglesia, no es el pastor el que toma la decisión. No es el pastor el que dice: es que tenemos que hacer esto. No, se lleva la propuesta que hay allí a la junta de iglesia y entre todos toman la decisión. Y luego se lleva a la iglesia en general, como se llama la junta administrativa. Y allí todos los miembros bautizados tienen la oportunidad de tomar una decisión cuando es una decisión importante para la iglesia. Así debe gobernarse la iglesia de Dios. La Biblia lo dice. No es una sola persona la que toma las decisiones, no, es la iglesia en general quien toma la decisión acerca del lineamiento que van a seguir. Allí está, la palabra del Señor lo dice. Ahora, ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Vamos a descubrirlo a la luz de la palabra del Señor. Juan capítulo 13, versículo 15, dice el texto bíblico. ¿Qué ejemplo debe seguir? Primero, yo les he dado un ejemplo, dice el texto, para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Cuál es el ejemplo que debe seguir en la iglesia? El ejemplo de Cristo Jesús, ningún otro ejemplo. Por eso el fundamento de nuestra iglesia es Cristo Jesús, y a Él es a quien miramos, a Él es a quien seguimos, a Él es a quien nosotros le pisamos las huellas, a Él es a quien nosotros miramos y andamos por sus caminos. La iglesia adventista del séptimo día sigue el ejemplo de Cristo Jesús, de nadie más. Si alguien te dice lo contrario, hermano, no le creas, porque aquí te lo estoy asegurando. La iglesia adventista del séptimo día sigue el ejemplo de Cristo Jesús, de nadie más. Ahora, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17 dice el texto bíblico: con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son? Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles el testimonio de Jesús. Allí está. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? La ley de Dios. La iglesia de Dios debe observar los mandamientos del Señor, debe cumplirlos. Algunos dicen: no, pero es que es una carga muy pesada, es que no son imposibles de guardarlo. No, ¿por qué es imposible? Porque tú lo quieres hacer por tu propia cuenta, querido amigo. Cuando tú quieres hacer las cosas por tu propia cuenta, vas a encontrar con la decisión, o te vas a dar cuenta de que es difícil, que es imposible. Pero cuando tú lo haces tomado de la mano de Cristo Jesús y siguiendo el ejemplo de Jesús, te darás cuenta que es posible por la gracia de Cristo Jesús. Por eso la iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué los escribas y los fariseos no podían guardar la ley? Porque ellos lo estaban haciendo por su propia cuenta, porque ellos estaban colocando de la ley muchas otras leyes. Por eso era difícil. ¿Por qué hoy el cristianismo popular o muchos cristianos dicen que es imposible guardar la ley? Porque lo quieren hacer por su propia cuenta, porque quieren guardar la ley sin ir a Jesús, y eso es imposible. Por eso el ejemplo que debe seguir la iglesia es el ejemplo de Cristo Jesús.
Cuando tú sigues el ejemplo de Jesús, mi querido amigo, entonces vas a guardar la ley de Dios. Esa va a ser tu conducta. Si tú vas en contra de la ley de Dios, entonces no estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Y si no estás siguiendo el ejemplo de Jesús, no puede ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera sigue el ejemplo de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, tercero, ¿qué don posee la iglesia primitiva o la iglesia de Dios? Más bien, Apocalipsis 19:10 dice el texto bíblico: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así que esa es una característica también de la iglesia. Es el profeta, tiene profetas, tiene el espíritu de profecía. Y no voy a expandirme en este texto o en este concepto, porque en la siguiente lección hablaremos acerca del don de profecía. Y yo quiero que tú le prestes atención y que estés atento allí a esta lección, porque es muy importante entender esta parte. Muy bien, ya lo sabemos. Ya sabemos que la iglesia verdadera o la iglesia de Dios sigue el ejemplo de Jesús, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía, que explicaremos un poco más allí en la siguiente lección. Ya lo sabemos que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, que Jesús dejó líderes que se llaman pastores para que dirigieran la iglesia. Sin embargo, el que toma la decisión no es el pastor, sino es la iglesia, porque así es como se gobierna la iglesia. Es por democracia, es decir, todos deben escoger, deben tomar una decisión por medio de una junta. Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que ahora nosotros nos colocamos en la mente. ¿Qué debo hacer? Si ya yo conozco y quizás me he dado cuenta que he estado en una iglesia que no tiene estas características, si he estado en una iglesia y me congrego en un lugar donde no se dice y no se hace lo que la palabra del Señor dice, ahora, ¿qué debo hacer? La palabra del Señor te lo dice. Primero, unirte a la iglesia verdadera. Si estás en una iglesia que no cumple las características de Dios, es necesario que te salgas de ese lugar y te unas a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo dice Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero Jesús les dirá, nunca os conocí, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es solamente reunirse en un lugar, no es solamente abrir la Biblia allí en medio de tanta gente que van a cantar, que van a orar. No es solamente eso. Hay que cumplir lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas iglesias hoy, pero el hecho de que sea una iglesia donde se congreguen las personas a alabar y a cantar y todo eso, no quiere decir que ahí estén adorando al verdadero Dios. Porque si no siguen el ejemplo de Jesús, porque si no guardan los mandamientos de Dios, porque si no tienen como fundamento a Cristo Jesús, no es la iglesia verdadera. Y por más que canten y por más que oren, no es la iglesia verdadera. Y no pueden llevar la verdad, porque la verdad está en Cristo Jesús solamente, nadie más. Si tú estás en esas condiciones, lo primero que debes hacer, querido amigo, es unirte a la iglesia verdadera. Hechos 2:41, mira lo que dice. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Pedro estaba predicando y muchos se entregaron porque habían reconocido cuál era la iglesia verdadera. Querido amigo, si tú reconoces cuál es la iglesia verdadera, no dudes, únete a la iglesia porque Cristo te está llamando. Lo segundo que debes hacer es permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1:10 dice el texto bíblico. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Allí está. ¿Qué debes hacer, querido amigo? Primero, unirte a la iglesia verdadera. Y segundo, permanecer fiel y firme hasta el fin. Mateo capítulo 24 dice, porque el que permanece hasta el fin, éste será salvo. No es solamente bautizarte,
es permanecer firme y fiel hasta que Cristo venga. Hazlo y entonces podrás encontrar felicidad. Te invito a tomar esta decisión. Mira lo que dice en pantalla. Creo que Jesús fundó la iglesia. ¿Tú lo crees, querido amigo? ¿Tú lo crees, querido hermano? ¿Fue Jesús el que fundó la iglesia? ¿Deseas unirte a ella y ser fiel hasta el fin? Allí está, querido amigo, y yo te invito para que tú lo hagas, para que tú te unas a la iglesia de Dios. El Señor Jesús te está llamando. Él está con sus brazos abiertos, así como estaba en la cruz, solo que ya no tiene los clavos que le impiden cerrar sus brazos y abrazarte. Ahora tiene los brazos libres, te quiere abrazar, quiere ayudarte, quiere recibirte a su iglesia. La palabra del Señor dice que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien se bautiza, en el cielo hay fiesta, porque Dios sabe que tú estabas desviado, que tú estabas en un camino que no era el correcto, que estabas lejos de su presencia y ahora has reconocido, ahora has entendido cuál es la verdad, cuál es la iglesia que Dios tiene en esta tierra, porque hay muchas, pero solamente una cumple con las características, porque esa es la iglesia de Dios. Y yo te digo hoy con toda seguridad, sin temor, sin miedo a equivocarme, te digo con toda seguridad, la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia verdadera en todo el mundo, porque es la iglesia que cumple con lo que Dios dice en su palabra. No lo digo porque sea miembro de la iglesia adventista, no, lo digo porque la Biblia es la que me enseña. Si tú has reconocido esto y ahora te entregas a Dios, en el cielo hay fiesta, en el cielo hay alegría y Cristo te está llamando, querido amigo. No dudes más, no desprecies más a tu Señor, no creas en cosas que los demás te dicen. Cree en lo que el Señor Jesús te enseña. Cree en lo que Jesús te quiere mostrar. Jesús te ama, querido amigo. Jesús ha hecho todo por ti. Jesús ha intentado todo para llamar tu atención, para captar tu atención. Ha hecho lo que sea necesario y lo seguirá haciendo porque Él te ama, porque tú eres importante para Dios. Por eso yo te invito para que ahora reconozcas la voz de Cristo Jesús, para que ahora entiendas que Jesús te quiere salvar, para que ahora entiendas que no puedes seguir luchando en esta vida solo, que es el tiempo de abrirle el corazón a Jesús. Él está allí, tocando la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras para Él entrar. Y cuando tú le dejes entrar a Él en tu corazón, entonces te darás cuenta lo maravilloso que es. Yo llevo muchos años de experiencia, 20 años experimentando la vida cristiana y nunca me arrepiento, ¿sabes? No me arrepiento de haber sido un niño en la iglesia, no me arrepiento de haber entregado mi adolescencia a Jesús, no me arrepiento de haber entregado ahora mi juventud a Cristo, no me arrepiento, lo haría miles y miles de veces porque es hermoso, porque es maravilloso participar en la iglesia, porque es maravilloso cantarle al Señor, porque es maravilloso estudiar la Biblia, porque es maravilloso ir a una iglesia y saber que allí estamos cumpliendo lo que Dios dice en su palabra. Es maravilloso, es hermoso saber que cuando yo leo un texto, ese texto me dice que lo que yo estoy haciendo está correcto. Ese texto me dice que lo que yo estoy haciendo es así. Eso es maravilloso saber que cuento con la aprobación del Señor. Es maravilloso saber que cuento con la dirección de Cristo Jesús. Eso se le conoce como el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación no puede ser comprado con dinero, con nada más. El gozo de la salvación solamente lo obtienes cuando tú le abres el corazón a Cristo Jesús. Cuando tú dejas que Él entre en tu vida, cuando tú te bautizas y cuando tú decides caminar en la iglesia verdadera, caminar en los caminos de Cristo Jesús. ¿Qué esperas para hacerlo? Hazlo. Jesús te está llamando. Si necesitas más apoyo, si necesitas que te ayude, escríbeme por favor. Allí al finalizar este tema aparecerá en pantalla un número telefónico. Allí está Edwin Steve Cañas, soy el ministro de la iglesia adventista y te quiero ayudar. Quiero apoyarte en ese proceso de conocer a Jesús. Quiero apoyarte, quiero ayudarte porque yo quiero que tú te entregues a Jesús. No porque yo vaya a ganar créditos o porque yo vaya a ganar algo cuando tú te entregas a Jesús, no. Lo único que gano es el gozo de saber que he podido ayudar a alguien para conocer a Cristo Jesús. No me van a pagar tanto dinero porque tú te bautices, no. Pero sí me voy a sentir muy feliz, muy satisfecho al saber que he ayudado a alguien para entregarse a Jesús. No lo dudes más, entrégate a Jesús. Él espera por ti. Acompáñame por favor a hacer una oración.
Querido Padre, gracias, porque tu mensaje ha sido claro. Tú nos quieres salvar. En tus manos, Señor, entrego a este joven, este amigo que está allí escuchando. Por favor, permite que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, lo toque y permita, Señor, que Él se decida por ti. No permitas que pase más tiempo, que ahora se entregue a ti, porque hoy es el día de salvación. En tus manos lo dejo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo, y nos vemos en la próxima lección. Cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir.